Bienvenidos a Electrotecnia. Una vez que hemos pasado lo que es el análisis de los condensadores en serie, en paralelo, y lo que es la capacidad en función de carga-voltaje y lo que es capacidad en función de los parámetros constructivos del condensador, ya nos metemos a hablar de la corriente alterna previo al análisis de las cargas RLC. En este caso, para hablar de corriente alterna, empezamos diciendo lo siguiente. Corriente alterna es una corriente eléctrica que se repite cambiando de sentido periódicamente. La corriente alterna más utilizada es la que realiza un ciclo de valores senoidales. ¿Qué quiere decir esto? De valores senoidales. Pues bien, más adelante nos vamos a dar cuenta de que también una señal alterna puede dibujarse de la siguiente forma. Observe, de esta manera acá, un poquito más cuadrada. A esto también se le puede llamar señal alterna. Pero ¿por qué es alterna? Alterna. Aquí tengo la línea de cero. Resulta que en un instante de tiempo tiene positivo y en otro instante de tiempo tiene negativos. Luego tiene otra vez positivos y otra vez negativos y otra vez positivos y así sucesivamente. La diferencia entre una y otra es la forma. Esta sería una alterna cuadrada. Y esto sería una alterna senoidal, ¿sí? Senoidal, que es un poquito ya más curva la gráfica. Entonces, la más utilizada nos indica la diapositiva, que es la alterna senoidal. Pero sabemos ahora ya que también existe una alterna cuadrada. Esto se da más cuando los equipos electrónicos intentan emular una alterna. Es más fácil armar una cuadrada. Ahora, ¿cómo vamos de una cuadrada a una senoidal? Bueno, empleando lo que se llaman filtros. Con filtros podemos cambiar esta señal a la que tenemos a la izquierda. Luego, la pregunta también surge acá, ¿de dónde sale esta corriente alterna senoidal? Pues bien, esto sale gracias a los equipos llamados alternadores monofásicos. Esto es un generador de corriente alterna que mantiene entre sus bornes una tensión eléctrica que cambia periódicamente de polaridad. Y ya vimos que si cambia periódicamente de polaridad, se le llama corriente alterna. Aquí tenemos un gráfico donde tenemos un eje que está girando, este sería el generador, en este caso el alternador, hay dos imanes, polo norte, polo sur, y en los bornes aparece nuestra corriente alterna. Luego, una vez que ya sabemos que hay una señal senoidal, aparecen los conceptos de periodo y frecuencia. Periodo nos dice que es el tiempo mínimo, ojo, tiempo mínimo que tarda la corriente en repetir sus valores. El tiempo de un periodo de la corriente me dice, en el tiempo de un periodo la corriente realiza una oscilación. ¿Qué significa esto? Observe, el periodo me dice de cuándo inicia y cuándo termina una sola vez la señal. Obviamente ya sé que esto se va a repetir al infinito, pero el periodo me dice qué tiempo se demora en ir del inicio al final una sola vez. Esto sería nuestro periodo. El periodo se mide por ahora en segundos. Ya luego podemos obviamente cambiarlo a minutos, a horas, pero por lo general nosotros vamos a trabajar en segundos. Luego, la frecuencia me dice, es el número de ciclos realizados en un segundo. En otras palabras, yo dibujo mi plano y mido en un cronómetro un segundo. ¿Qué voy a analizar? Bueno, voy a analizar cuántas veces se repite mi señal. A esto le llamaremos frecuencia. En este caso voy a decir que se repitió, vamos a ver cuántas veces. Inicia y termina 1. Inicia y termina 2. Inicia y termina 3. ¿Cuántas veces se repitió la señal? 3 veces. Quiere decir entonces que mi frecuencia en esta señal es de 3 hercios, porque se repitió 3 veces. Ahora, si yo le digo a usted que la corriente alterna de las casas es una señal de 60 hercios, ¿qué significa esto? ¿Cuántas veces se va a repetir esta señal en nuestras casas? Si digo que son 60 hercios. En nuestras casas, el 60 hercios de la corriente alterna significa
que se repite 60 veces, ¿sí? La señal alterna. Ahora, ¿qué más me dice? Bueno, la frecuencia como fórmula es el inverso del periodo. Aquí tenemos una de las fórmulas. Frecuencia igual 1 sobre periodo. El periodo por segundo recibe el nombre de hercios, por eso la frecuencia se mide en hercios. Ahora, una fórmula que no creo que aparece por acá, la del periodo. Bueno, si la frecuencia es 1 sobre periodo, el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Ahí tenemos las dos formulitas que vamos a emplear próximamente. Ahora, ¿qué me dicen estas gráficas aquí abajo? Primero, la gráfica de la derecha me indica que el periodo T en segundos se va haciendo cada vez más grande. ¿Y qué era el periodo? Bueno, simplemente era el tiempo que se demora en ir del inicio al final mi señal. Entonces, como se va a demorar más tiempo, obviamente la señal va a ir abriéndose, va a ir siendo cada vez más grande, porque el periodo va creciendo. Y la gráfica de la izquierda, lo único que me está relacionando es el fasor, aquí aparece una nueva palabra, el fasor alterno relacionado con la representación cartesiana. Tenemos entonces aquí dos representaciones de la corriente alterna. La una es la fasorial y la otra es la cartesiana. La cartesiana es un plano XY donde yo dibujo mi corriente alterna. Y mi fasorial es simplemente graficar nuestro fasor en función del ángulo. Si yo detengo la simulación, observe, en este momento tengo ahí mi fasor con un ángulo específico. Y eso a su vez representa un punto en mi señal alterna en mi plano cartesiano. Eso es lo que me indica la gráfica en azul. Pasamos y ahora tenemos 5 ejercicios en base de periodo y frecuencia. Pasamos a la mesa de trabajo y vamos a empezar con el problema número 1. En este caso me dice, calcular la frecuencia, ojo, no tengo la frecuencia, problema número 1, calcular la frecuencia de una corriente eléctrica alterna que produce una oscilación, quiere decir que de inicio a final, una sola oscilación, la produce en un periodo de 1/60 de segundo. Recuerde, de donde inicia a donde termina es el periodo. Por ende, este periodo es 1/60 de segundos. Me pregunta, ¿cuál será la frecuencia de esta señal? Entonces, aplicando la fórmula, yo recuerdo que la frecuencia me decía que era igual a 1 sobre periodo. En este caso, 1 sobre el periodo que es 1/60. Coloco 1 sobre 60. Ahora, ¿cómo resolvemos? Pues bien, aquí podemos aplicar extremos con extremos, medios con medios. ¿Cuánto será la frecuencia en este primer problema? Multiplique. Tenemos que la frecuencia en hercios en este problema será 60 hercios. Vamos ahora al problema número 3. Una corriente alterna tiene una frecuencia, pues ahora me da la frecuencia, de 50 hercios. Bien, calcular el tiempo que tarda en realizar un ciclo. ¿Cómo se llamaba ese tiempo que se demora en dar un ciclo? Recuerde, ese es el periodo. Entonces nos pide en este problema número 3 hallar el periodo. Y el periodo, según la fórmula, es el inverso de la frecuencia. Periodo a que es igual 1 dividido para los 50 hercios. ¿Cuánto será el periodo en este problema número 3? Tenemos como periodo en este problema 3 0,02 segundos. Recordando siempre periodo en segundos, frecuencia en hercios. Y ahí tenemos el problema 1 y el problema 3 resueltos. Recuerde, queda el problema 2, el problema 4 y el problema 5 para que usted lo practique en casa. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que es alternancia, aunque ya lo vimos. Alternancia. Cuando la corriente alterna circula en un sentido, realiza una alternancia.
En cada periodo hay dos alternancias, una que se considera positiva y otra negativa. Bueno, ¿qué es esto de la alternancia? La alternancia simplemente es que en un momento esta onda es positiva y en otro momento esta onda es negativa. Recordando que todo esto se da dentro de un periodo, ¿sí? En un ciclo tenemos una positiva y una negativa. Eso es alternancia. Y esto es importante, ¿por qué? Por los efectos que produce la corriente alterna, gracias a la alternancia. Vamos a analizarlos. Primero, bueno, el primero de ellos, el efecto calórico, también se da en corriente continua, que me dice que un conductor por el cual circula una corriente, que es el choque de electrones, obviamente se da una fricción y esto genera la elevación de la temperatura. En otras palabras, gracias al efecto Joule, se calientan los conductores. Y el punto 2, que tiene que ver con la alternancia, y es el importante acá, es el efecto magnético. Me dice, la corriente alterna crea un campo magnético alterno alrededor del conductor. Importante, la corriente alterna produce un campo magnético alterno. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que la corriente continua no produce un campo magnético alterno. Mucho cuidado, eso no se da. Por ende, la corriente alterna sí produce un campo magnético alterno. Y ahora, ¿esto en qué me beneficia o en qué es positivo? En lo siguiente, observe la gráfica. Al tener un campo magnético alterno, gracias a una fuente de corriente alterna, ¿qué ocurre? Si tenemos nosotros una bobina, que es lo que está representado en este punto central, y por ella pasa una corriente alterna, pues resulta que se genera o se produce la famosa inducción. Si tenemos, a su vez, una segunda bobina presente en el sistema. ¿Qué es esto? Pues bien, sale una corriente eléctrica, pasa por la bobina y esta produce un campo magnético que a su vez llega a la otra bobina y esta nos entrega una corriente eléctrica. Ojo, todo esto sin contacto eléctrico. Y esa es la parte importante. Sin contacto eléctrico. ¿Qué significa esto? Que no hay contacto eléctrico. No hay ningún cable o conductor entre el circuito de la izquierda conectado al circuito de la derecha. Todo se da gracias a la inducción, que es que se genera este campo magnético alterno gracias a la corriente eléctrica alterna. En la parte industrial, gracias a este efecto magnético, se dan lo que son los motores, se dan los transformadores y se dan los generadores, gracias a este principio de la inducción electromagnética. Y ya sabemos que en la industria estos tres tipos de máquinas son vitales para cualquier tipo de operación. Entonces, ese es uno de los efectos mayormente usados de la corriente alterna, que es el principio de inducción. Pasamos al análisis de la señal alterna. Y aquí es lo que yo le comentaba. Aquí ya comenzamos a hablar de un valor instantáneo, de un valor máximo, un valor medio, tanto en corriente como en voltaje o tensión. Entonces, empezamos el análisis. ¿Qué me dice? Pues bien, el valor instantáneo de una corriente es simplemente el valor que toma la corriente o el voltaje en un punto específico. Ejemplo, tengo esta onda y quiero analizarla en este punto. Pues bien, el valor instantáneo es el valor que se da en ese punto, ni más ni menos. Luego avanza el tiempo y ahora quiero medirlo acá, el valor instantáneo. Pues simplemente es el valor que se da en ese punto. Nada más. Ese es el valor instantáneo, el valor en el momento. Luego, el valor máximo, ojo aquí, esto sí es importante ya, es el valor máximo de la señal, el que se encuentra aquí en esta cresta. También se le suele llamar valor pico. Es el valor máximo que toma la señal, tanto de corriente o de voltaje. Esto también se le suele llamar amplitud. Obviamente es lo máximo que se abre
la señal, es la amplitud. Tenemos entonces valor máximo, valor pico o la amplitud, sinónimos de este valor. Y luego ya entramos al valor medio, tanto de corriente como de voltaje. Y aquí lo que le decía, concentrémonos en la formulación, porque esta formulación enlaza el valor máximo con el valor medio. ¿Y qué me dice? Bueno, la corriente media es igual a 2 veces la corriente máxima dividido para pi. Y el voltaje medio es igual a 2 veces el voltaje máximo dividido para pi. Ahora, si usted coge este 2 y lo divide para el valor de pi, obtiene 0,636. ¿Esto por qué se lo explico? No crea, ojo, que hay dos fórmulas. No, esta fórmula del centro es la misma a la que está acá. Lo único que ha hecho es hacer esta operación de 2 dividido para pi. Esto es igual a 0,636. Usted puede escribir la fórmula de cualquiera de las dos maneras. 2 por corriente máxima dividido para pi o 0,636 por corriente máxima. Así también para el voltaje. Se aplica la misma lógica. 2 por corriente máxima dividido para pi. O a su vez 0,636 por el voltaje máximo. Lo mismo. Entonces, ojo acá. Llevémonos estas primeras dos fórmulas que enlazan el voltaje máximo con los valores medios. Pasamos, nos traemos las dos fórmulas, las pongo por acá arriba, y planteamos problemas de aplicación. Lo vamos a resolver aquí. Problema 1, vamos a ponerlo aquí abajo. Problema 1. Me dice, una corriente alterna senoidal tiene un valor máximo de 20 amperios. Entonces pongo acá, corriente máxima igual a 20 amperios. Me dice, calcular su corriente media o el valor medio. Entonces, ¿qué me decía la fórmula? Está aquí arriba. Vamos a usar la primera de ellas, la que está aquí en el centro. Voy a decir que la corriente medio es igual a 2 veces corriente máxima, que es 20, dividido para pi. ¿Cuánto será? Bueno, 20 por 2 es 40. Tendríamos 40 dividido para pi. ¿Cuánto será nuestra corriente media en este primer problema? Calcule, por favor. Obtenemos una corriente media de 12,7 amperios. ¿Qué significa esto? Veamos, que si yo grafico mi corriente, tengo un valor máximo o pico de ¿cuánto? De 20 amperios. Pero resulta que hay una corriente media aquí de 12,7 amperios. Ahora, ese es el problema número 1. Pasemos al problema número 3. Ahora, ¿qué me dice? Veamos. Tengo un voltaje alterno máximo, entonces ahora pongo voltaje máximo, es igual a 311 voltios. Calcular el valor medio o el voltaje medio. No confunda, ojo, voltaje máximo con voltaje medio. No crea que VM es voltaje máximo. No, este es voltaje medio. Vamos a aplicar ahora la otra parte de la formulación, la que está por el lado derecho. Me dice, voltaje medio es igual a 0,636 por el voltaje máximo. ¿Cuánto será nuestro voltaje medio en este segundo ejercicio? Tenemos un voltaje medio que vale 197,7 voltios. Nuevamente, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si grafico la señal, tengo que el valor máximo es 311 voltios y aparece un valor medio de 197,7 voltios. Esa sería la lectura de este ejercicio. Va a quedar el problema número 2 y el problema número 4 para que usted practique en casa. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.